Hola amigos, gracias por verse en nuestro anterior video. Este es uno nuevo que va a estar muy chévere. Por favor, véanlo hasta el final y quédense con nosotros siempre. No olvides en suscribirte, lo encuentras acá abajo, es totalmente gratis. Suscríbete en el botón rojo, activa la campanita de notificaciones, dale un like y deja tu comentario. Vamos con ¡Nos fuimos! Vamos en camino a Piedra Colgada, que queda en Susa, Cundinamarca. Esto es más o menos unas 3 horas desde Bogotá. Son 117 kilómetros. En peajes se gastan 2, que tienen un costo a 2021 de 20.000 pesos aproximadamente entre los dos. Para los que nos están viendo desde otro país, son unos $5. Piedra Colgada es un sitio turístico obligado para ir, realmente se los recomendamos, es muy chévere y queda pues cerca de Bogotá para ir. También se pasa por Ubaté, que es un pueblo cercano, que es importante porque allá hacen lácteos, unas leches y quesos y yogures muy deliciosos que vale la pena parar a degustar, ¿vale? Cuando llegamos a Susa, desde Susa hasta Piedra Colgada es trocha, entonces para que lo tengan en cuenta, porque pues sí, siempre es un poquitico destapado. Bueno, aquí ya nos encontramos llegando a Piedra Colgada. Vamos por la trochita, como ya les habíamos contado. Sufrimos un percance en una de las partes de la subida que el Google Maps nos desvió por un lado que no era y casi nos caemos en un hueco bien profundo. Pero bueno, ya vamos acá llegando, aquí en el parqueadero de Piedra Colgada, de Parque Ecoturístico Piedra Colgada, que tiene el parqueadero un valor de 4.000 pesos. Entonces lo vamos a dejar ahí y ya vamos a seguir hacia la parte donde está todo el tema de desinfección, lavado de manos, y nos dirigiremos a la parte del restaurante, en donde ahí vamos a esperar que el guía nos dirija a la taquilla. Allí vamos a llenar unos daticos, nuestro nombre y otras cositas, y ya nos dirigiremos hacia el camino que va a Piedra Colgada. Recuerden que el valor para ingresar a Piedra Colgada es de 12.000 pesos o de $3 para aquellos que nos están viendo desde el extranjero. Esto es precio 2021, para que lo tengamos en cuenta en el momento que vayamos a ingresar a Piedra Colgada. Bueno, el recorrido aproximadamente dura unos 5 minutos. Se va con un guía. Nos decía él que entre semana no es tanto el público que va. Sin embargo, el fin de semana es bastante lleno, por lo que se recomienda no ir un sábado, un domingo o un festivo, porque el tema de las fotos y el tema de la subida es más corto el tiempo, por lo tanto no se va a poder disfrutar plenamente y no se van a poder tomar pues varias fotos y desde varios ángulos como pues pudimos nosotros, afortunadamente. También está la defensa civil con arnés, es decir, la seguridad es muy importante en la Piedra Colgada. Últimamente pues precisamente por eso se paga por una entrada y por la seguridad de tener arnés y llevar un guía, que es el que pues también hace el recorrido y hace el favor de tomar las fotos a los visitantes y pues los turistas. Bueno, les contamos que este lugar, Piedra Colgada, es un lugar bastante frío.
Entonces la recomendación que les tenemos es que vayan bien abrigados con un buen saco que les pueda dar buen calorcito mientras están parados allá en la piedra. Aparte de eso, una de las recomendaciones es que se apliquen bloqueador, ya que posiblemente piensen que por estar nublado no les va a pasar nada por el sol, pero pues la brisa que hace es bastante fría y puede quemarles la cara. Ustedes no lo van a ver inmediatamente, pero después sí se va a notar bastante cuando ya haya pasado algunas horitas. Es una de las recomendaciones. Bueno, y como un dato curioso que nos dio nuestro guía fue que al llegar al risco, donde se puede apreciar todo el valle de Ubaté, tendríamos 3 miradores. El primero sería el mirador del dios Hu, que se encuentra a mano izquierda, que es la primera punta de la montaña, y eso lo llamaron así porque los indígenas de la zona le pusieron así porque estaba en cercanías a la laguna de Fúquene. Se podía ver ahí, como ese era un lugar sagrado para ellos, entonces le pusieron de esa manera. El segundo sería el mirador de la Piedra Colgada, que es de los más famosos, donde se toma las fotos y donde se puede apreciar el valle de Ubaté y un poco la laguna de Fúquene. El tercero es el Chiflón del Viento, que queda hacia mano izquierda, que sería donde más pega el viento, según nos dijo nuestro guía, y donde más frío y más ventisca van a encontrar. En ese risco también se practican el deporte extremo, que es de escalar. Se puede hacer ese tema ahí, como lo vimos ahí en el video. Se puede hacer todo ese tema y por eso pues se llama el Chiflón del Viento, por la cantidad de viento que se siente en ese lugar. Aparte pues que en el resto de la montaña se va a sentir bastante viento y van a sentir bastante frío, pero pues es normal, ya que estamos a 3.450 metros de altura. Esto es más alto de lo que se encuentra Monserrate en la ciudad de Bogotá. A continuación les vamos a mostrar las fotos que nos tomaron a nosotros. Como les había contado, el guía nos hace el favor de tomarnos las fotos. Ellos ya son unos expertos, y pues para que puedan apreciar el panorama y la vista que se alcanza a ver. Gracias por llegar hasta aquí y ver el video completo. Esto nos ayuda bastante. Esperamos que dejes tus comentarios recomendándonos a dónde quieres que vayamos, a algún destino en Colombia o fuera de Colombia. Y te agradecemos por suscribirte, y si aún no lo has hecho, suscríbete acá abajo, que es totalmente gratis. Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise acerca de cualquier video que subamos, y no te desconectes de ¡Nos fuimos! Dios los bendiga.